Seguimos haciendo con ideas propias aquí por CN23. Nos quedaron algunos temas de la política nacional que no quiero dejar pasar. Me gustaría que no hablemos de la hija, que no hablemos de la hija de nadie, ni de Fait ni de Lorenzetti, que supongo que como no aparece, por ahí a alguien se le ocurre también esa posibilidad. La pregunta que dispara es si se ha cumplido un ciclo en esta Corte Suprema de Justicia que comenzó con la llegada del Frente para la Victoria o del kirchnerismo también al gobierno, ¿no? Lo que ha habido es una anomalía grave, creo yo, que es esta farsa de reunión para producir una votación anticipada de algo que va a suceder en enero del año que viene. El tema de la acordada. Entonces, la pregunta que uno se hace más sencilla es, ¿cuál era el apuro? Y parece que hay una sola explicación, creer que el voto de Fait puede no estar presente de acá a diciembre. Pero te recuerdo, y Carlos, que se tenga que votar a sí mismo Lorenzetti para poder ser presidente. Claro. Pero hay una cosa que es grave, porque al principio lo que se creía era que era Lorenzetti el primer político electo del año. Esto es, yo me ratifico en la Corte Suprema de Justicia y le marco la cancha al gobierno que vendrá. ¿Se acuerdan que esto fue hablado? Sí, pero ahora cambia, ahora lo que más fuerza tiene es lo que dice Carlos. Sí, yo creo que, volviendo a tu pregunta, yo francamente tengo la impresión que se está cumpliendo un ciclo de una Corte que fue muy contrastante por la decisión de Néstor Kirchner en su momento con la anterior Corte, que fue oprobiosa, que era aquella Corte de los milagros, que era la negación de la justicia en sí mismo, incluso con componentes de corrupción, de inmoralidad. Esta fue una Corte desde el inicio respetable, importante, con juristas muy importantes y que jugó un papel interesante durante muchos años. De cualquier manera, en los últimos tiempos, estimo que, aunque hubo blancos y negros, se fue comprometiendo cada vez más y cediendo a las presiones de las corporaciones económicas, de las grandes corporaciones económicas. Y desde allí se va generando entonces un enfrentamiento, una fisura en el Poder Judicial, yo diría en la estructura del Poder Judicial, una estructura ideológica, orgánica, que es de época, ¿no es cierto? Y se va Zaffaroni, queda este núcleo pequeño, está este tema de Fait, y entonces creo que se ha resquebrajado muchísimo aquella Corte prestigiosa y que jugó un papel importante con esta que hay ahora, que francamente creo que está muy debilitada. ¿Crees, Edgardo, que se acabó un ciclo, que terminó un ciclo de la Corte? Bueno, hay un problema objetivo y grave para las instituciones democráticas. El propio doctor Zaffaroni dijo que, obviamente, los jueces, los que integran el Poder Judicial, pueden tener posicionamientos políticos, es lógico y razonable que así sea. Lo que no es ni lógico ni razonable que el Poder Judicial, y sobre todo la Corte, se convierta en un partido político a favor de la oposición al gobierno nacional. Yo traje el artículo 116 de la Constitución que establece concretamente para qué está la Corte. ¿Vos sabías que íbamos a hablar de la Corte? Sí, yo totalmente, a mí me anticiparon. Y se prepara. Una producción que nos avisa. Brevemente, artículo 116 de la Carta Magna, atribuciones del Poder Judicial. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación. No es, como dijo el doctor Lorenzetti, que es para controlar los actos de gobierno. Pero hay otra cosa, hay otra cosa. La decisión de la Corte de 5 miembros, que se debía producir sobre la base de las bajas, y se llegó por vía de la renuncia de Zaffaroni al llegar a los 75 años, que es lo que la Constitución establece como límite para ser miembro de la Corte, la muerte de Carmen Argibay, etcétera, llega a esta situación en la que se queda en 4. El gobierno quiere nombrar un quinto para volver a cumplir con lo que dice la Constitución, una Corte Suprema de 5 miembros. Sí, la oposición dijo no vamos a votar nada. La oposición dijo que no, recién lo vamos a hacer en enero del año que viene. Y la Corte, en cabeza de su presidente, dice, no hay problema, podemos funcionar con 4. Avala totalmente esa idea, cuando en realidad lo que tendría que estar es reclamando que el poder político cumpla con la manda constitucional de completar la Corte Suprema. Yo creo que la renuncia de Zaffaroni, qué desparramo armó, a los con 75 ético, años, ¿no? Efectivamente, es un gesto ético tan fuerte, y esta continuidad a los 97 años
de Fayt y digamos lo que lo protege el resto de la Corte es tan contrastante que creo que le genera un golpe ético que no imaginamos en el momento que se Ahora iba me quedo Zaffaroni. con las ironías de Aníbal Fernández, ¿no? ¿Viste? Ese que dice, pero que salga a la puerta como hacía antes y hable con los periodistas y todos nos quedamos tranquilos de que Sí, pero está bien. es un tema estructural, profundo, que merece, además de eso, No, merece una Sí, respuesta. Yo dije Sí. que no, pero Sí. eso también, porque se hace toda una cosa, sale la hija de, No, el eso abogado es terrible. etcétera. Claro. Estamos hablando En medio se hace de un miembro de la Sí, Corte sí. Suprema Claro. de Justicia. Entonces, si de un lado dicen, nos parece que no está en condiciones y habilidades para ejercer el cargo, ¿qué es lo mejor para los republicanos? Que lo muestren, que se someta, porque hay derecho a pensar que a los 97 años por ahí Claro. ya uno no está con todas las Sí, luces. por lo menos validar para- esa- Entonces esa validar facultad. eso, que debe Así ser es. posible de hacer muy fácilmente, y todos tranquilos. No se trata de Fayt persona, se trata de Fayt miembro de la Corte Suprema con 97 años de edad. Necesito que cerremos este Cerremos. tema aquí para poder agregar otras cosas a esta nuestra charla política de cada viernes a las 11 de la noche por CN23. Uno de los temas que se estuvo discutiendo en la semana, e incluso hubieron novedades, tiene que ver con aspectos de la economía de los trabajadores. Se están desarrollando las paritarias y hubo novedades en ganancias. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el viernes pasado de esa suerte de idea de ajuste que se va naturalizando de a poco? A mí me gustaría vincularlo con algunos sectores de la industria, sobre todo de la UIA, que han dicho en primer momento que ojalá no hubiera paritarias, que el país estaría mucho mejor. Y después que saliera por decreto. Claro. Ahí Sí. se sigue instalando una idea de que las paritarias ya son una molestia o un obstáculo en el desarrollo. Lo dijo Edwards, el chileno, cuando estuvo también, dijo, Claro. son fascistas las paritarias. Sí. Ah, me había Y de, perdido. Esa te la Mendiguren, perdiste, y de claro. Mendiguren dijo, nosotros los empresarios a los trabajadores no le debemos nada. También otra cuestión antipopular. Pero creo que es como vos decís, van intentando Claro. correr la frontera ideológica, la del sentido común, que las paritarias son algo así como una traba, un anacronismo de estas épocas del kirchnerismo, cuando, bueno, todos sabemos que fue uno de los factores decisivos del progreso económico Lo y que social pasa de es que las el tema se mayorías. complica cuando el ministro de Economía dice, no, mire, la paritaria es una cuestión de los empresarios y los trabajadores. Lo único que no vamos a permitir es que se traslade a precios. Ujú. Está poniendo el dedo en el lugar exacto, que forma parte de lo que mil veces hemos tratado de explicar, Así es. de cómo, por qué hay inflación en la Argentina, cómo actúan los formadores de precios, que no tienen ningún problema en Sí, convalidar. porque hoy la idea reinante es, hay paritaria, viene inflación. Claro, Claro. porque la rentabilidad sacrosanta no puede ser alterada. No hay rentabilidad necesaria para poder funcionar. Hay máxima rentabilidad posible. Entonces, si yo tengo además la posibilidad de mejorar mi ratio de utilidad escudado en los aumentos salariales, porque el aumento salarial es un pedacito del costo, Sí. no todo el costo, termina siendo lo que hemos dicho hasta cansarnos. La verdadera causa de la inflación, por lo menos en la situación de la economía argentina, tiene que ver con el traslado a los precios de la máxima rentabilidad posible. Porque están ¿Cómo se absorbiendo distribuye la renta? el Ricardo. mayor ingreso que tienen los trabajadores a través de la paritaria. Así Es una es. forma de transferencia de ingreso. Entonces, como tienen posiciones dominantes en el mercado, viene la paritaria, aumentan los precios para succionar ese mayor poder adquisitivo de los Les trabajadores. tengo que agradecer, muchachos, por ser tan sintéticos. Me hacen el laburo mucho más fácil, porque quisiera cambiar de tema. Esta semana pasó algo muy importante. Se cumplieron 5 años de la asunción de Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR. Hubo un acto muy importante también. La presencia en el Salón de los Patriotas de la Casa de Gobierno, un cuadro de Néstor Kirchner y también de Hugo Chávez, como gestores de todo lo que hoy quizá ya hemos naturalizado, esa unión suramericana. Pero compartamos este clip y disparemos un poco el tema. Empezamos allá en el año 2006, cuando a mí todavía me tocaba ser presidente, a conversar de qué forma podíamos nosotros buscar un marco de integración política en la región. Cómo podíamos
empezar a coordinar políticas de Estado, políticas que nos tiendan a unir y a sintetizar a toda la región. Néstor Kirchner no solamente ocupó el cargo que hoy me honro en ocupar como secretario de UNASUR, sino que además fue uno de los fundadores de UNASUR, en lo que originalmente fue la Comunidad de Naciones en el año 2004, que no fue la ocurrencia de dirigentes como Chávez, como Kirchner, como Lula, como Correa, no fue que se les ocurrió un día fundar UNASUR, sino fue un grito de independencia contra la pesadilla neoliberal que durante los años 90 empobreció esta región. La UNASUR no interviene cuando hay un conflicto de poderes, cuando hay un conflicto interno en un país. No, la UNASUR ha intervenido en cada oportunidad que se ha visto amenazada la soberanía del pueblo, la voluntad popular en cada nación. Ahí la UNASUR estuvo presente. Es una tarea de titanes, es una tarea de pueblos, es una tarea de hacer conciencia del proyecto y de seguir avanzando, a pesar de las conspiraciones, de todo lo que se hace para tratar de desbancar, de desmontar, de acabar esta hermosa experiencia de redención popular, de renacimiento de América del Sur, de América Latina, del Caribe. En esto de las batallas culturales hay un arraigo, como no había antes, de lo que significa el valor político que tiene la unidad latinoamericana, ¿no es cierto?, en estos tiempos. Sí, ahí, para ser justo, falta Lula, ¿no? Es decir, yo entiendo, Chávez y Néstor fallecieron y por eso creo que los cuadros de ellos tienen que ver con eso, con ese homenaje. Pero, como dice Samper, la cosa se empieza a gestar en el 2004. Tiene un acto fundacional en el 2005, que es el Alca, claro. Sí. Ese es el acto fundacional de la UNASUR, digamos, ideológicamente hablando. Luego se le da la forma orgánica, se constituye y comienza a funcionar como tal y demora el nombramiento de Néstor porque estaba la oposición de Uruguay, creo que era. Paraguay era, no. Ah, no, Néstor Uruguay. Uruguay sí. Se oponía Sí. a la designación de Néstor, el cargo queda vacante hasta que... Fundamentalmente el actual presidente de Uruguay. Sí. Claro, pero cuando asume Mujica, claro, Uruguay levanta el veto porque la elección del secretario es por unanimidad y le dan el cargo que recontra merecía Néstor Kirchner como creador, fundador y operador intenso de esa construcción de autonomía regional que expresa la UNASUR. Bueno, a ver, ¿qué manera de hacer política, no solamente en términos de integración, sino también aplicado hacia dentro de los propios países que la componen? ¿Qué manera de hacer política se celebra cuando se lo recuerda con estas características a Lula, a Chávez, a Kirchner? Yo creo que lo que se está haciendo es una ratificación simbólica, ideológica y cultural del americanismo, del latinoamericanismo, porque la UNASUR en definitiva es la expresión de un nuevo momento que estos líderes encarnan y que implica un viraje histórico. El americanismo que se practicó desde 1810, luego en realidad durante todo el siglo XX y parte del XIX, fue muy relativizado en términos culturales e ideológicos por europeísmos, por el seguidismo a las grandes potencias como Estados Unidos e Inglaterra y la glorificación de esas grandes potencias y la subestimación de lo americano como lugar en el mundo para todas nuestras patrias. De forma tal que estos hechos simbólicos yo creo que lo que hacen es ratificar esa línea cultural que hoy ya es un lugar y un espacio político, incluso de poder en el continente y frente al mundo, ¿no? Dos cosas breves. Una, que me parece que la consolidación de estos procesos de integración regional puede avanzar y consolidarse en la medida en que los pueblos de los respectivos países perciban los beneficios de esa unión, de esa integración. Y lo otro que me impresiona mucho... Perdón, ¿y en ese sentido falta?
No, en ese sentido hay que avanzar, hay que profundizar, hay que lograr que no solamente se consoliden los acuerdos políticos a nivel de los gobiernos, sino que eso también se traduzca, sea parte de la traducción en políticas de Estado en cada una de las naciones tendientes a mejorar el estado de cada uno de los pueblos. Pero lo que me impresionó particularmente es que ese video en el que Néstor Kirchner anuncia está tomado en septiembre del 2010 y en octubre Néstor fallecía. Pero vos dijiste una cosa, y por eso falta muchísimo. Falta muchísimo. Pero en el orden internacional, digamos que después de la UNASUR vino la CELAC, Sí. que es más amplia aún que la UNASUR, que Incluye a los países del Caribe, del ¿no? Caribe, Central. de América Central. Sí. No, y lo que excluye, ¿a quién llega excluye? hasta Claro. México, quedan solo fuera Estados Unidos y Canadá. Ojo, y si querés ponerle un broche a esa construcción, es la cumbre de las Américas del otro día, Sí, en Panamá. en Panamá, con el reconocimiento o el reingreso de Cuba formalmente al concierto de los Vuelvo a la organismos pregunta regionales. inicial, porque yo lo tengo muy presente al Pepe Mujica. Sí. Ya era, si no fue el discurso de Asunción, anda por ahí. Dijo, necesitamos, y todavía nos falta en este sentido, quizá vinculado a lo que decía Edgardo, de cómo se concretan políticas que afectan la vida cotidiana de la gente en este sentido. Todavía no hay reclamo en las calles de mayor unidad latinoamericana. No sé si eso es pero posible. es porque no se entiende que va una cosa de la mano de la otra, que ninguno de nuestros países solos puede lograr las soluciones que requieren los pueblos. Vincular lo internacional, la integración regional, la acción común, la construcción de la multipolaridad a nivel internacional, este vínculo con los BRICS, la asociación estratégica con Rusia y con China, son todas instrumentos para revertir luego en políticas internas que conducen a bienestar de la población. Lo que no hay que hacer es separar los temas. No se puede. No, igual me alegra lo de Samper, porque también creo que tenemos que reconocer que la desaparición de Chávez y Néstor Kirchner retrasó, me parece, le sacó fermento, le sacó dinamismo al UNASUR, ¿no es cierto? Y en general a la dinámica política latinoamericana, de forma tal que ahora creo que hay que recuperar fuertemente, y hay voluntad en el continente de seguir adelante con los grandes proyectos. Vamos entrando en la recta final del programa y por supuesto tenemos foto de la semana, una foto muy cercana también aquí a los muchachos, sobre todo Juan Carlos como director del Centro Cultural de la Cooperación. La foto de la semana es la ministra de Cultura, Teresa Parodi, porque representa el año que se ha cumplido en estos días de la existencia y la creación del propio Ministerio de Cultura, y además con un acto simbólico muy importante, porque se le entregó a la ministra todo lo que las conclusiones de los debates, que un poco al modo de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se hizo en todo el país para una ley de las culturas. Sí, efectivamente. Es un hecho de enorme trascendencia política, porque es un hecho cultural, pero es obvio que la cultura forma parte de la política, que se ha jerarquizado la cultura en la Argentina a partir de la creación del ministerio y muy particularmente con el nombramiento de una figura del valor simbólico y cultural de Teresa. Sí, yo por suerte todavía no naturalizo que Teresa Parodi, esa extraordinaria artista popular, sea ministra de Cultura. Sí, sí, yo también estoy frente a ella y tengo a veces una situación de admiración y amor al artista popular, y por otro lado la veo como una figura y una actriz política muy importante. Lo cierto es que el miércoles pasado se hizo ya la presentación del texto de la ley, ya que hubo todo un año de debates en foros, que es una iniciativa del núcleo de trabajadores y artistas que venía trabajando y que el Ministerio, desde esa nueva entidad jurídica, toma con fuerza. Bueno, se hicieron foros a lo largo y a lo ancho del país, o sea, un mecanismo muy participativo, y estamos ya muy cerca de que tome estado parlamentario. Es probable que si eso avanza y finalmente sale la ley, tengamos entonces una nueva ley que actualice
todo, digamos, las ideas, los códigos, que es federal. Sí. Yo me pongo un poco y diversa, en ¿no? el lugar de quien nos está escuchando y quizá con un conocimiento general como el que uno tiene también sobre estos temas, diga, ¿por qué necesitamos una ley de culturas? ¿En qué efectivamente nos va a cambiar nuestra propia relación cotidiana con el hecho cultural? Bueno, primero que es una ley federal y dice culturas con ese final, con la idea de asumir y contener lo diverso y plural de nuestro país, porque precisamente aquí lo que tenemos es una ausencia, que es precisamente la ausencia de un instrumento jurídico que incorpore toda esa enorme diversidad, la estimule, la fomente y genere un gobierno de la cultura que contemple los valores locales, inclusive jurídicamente provinciales, con estrategias de carácter nacional y además donde se definan filosóficamente para los tiempos que corren, con una perspectiva americanista, con una perspectiva de recuperación de los valores culturales, históricos, en fin. Creo que va a ir influyendo en la medida que esto salga adelante en la vida cotidiana a nivel educacional, en fin, y en todos los géneros de la cultura, en fin, la música, la plástica. Me podrá corregir, Carlos, pero entiendo que la industria cultural participa en el Producto Bruto Interno de una manera muy importante, incluso más que algunas actividades económicas que uno creyera que no. Sí, pero además hay otra cosa, que es para que le demos el valor creo que en toda su dimensión. Estamos hablando de que hace un año se creó un Ministerio de Cultura, como hace unos años un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, si hiciéramos en este mismo momento un corte y dijéramos, comparemos lo que mostramos de Delcel con un país que crea un Ministerio de Cultura, claro, que crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología, tal vez sea más fácil entender qué es esto de los dos modelos en pugna, qué es lo que se juega en diciembre, de qué se trata el posible fin de ciclo y qué vendría si las cosas cambiaran como algunos de estos personajes quieren. Heller, Junio, Form. Hasta aquí llegamos. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Y para ustedes también, ojalá la hayan pasado igual de bien que nosotros charlando de política en este encuentro que tenemos todos los viernes aquí por CN23 con ideas propias. Que tengan muy buen fin de semana. Chau.